Saludos a todos. Hoy en los Misterios de LH Studio traemos un top 10 de famosos que pactaron con el diablo. Todos hemos oído alguna vez sobre ese tema, que tal artista, que tal cantante hizo un pacto o vendió su alma al diablo. En la mitología islámica le llaman jinn, es un ente que te concede tus deseos a cambio de algo. Sin más, comencemos. Número 10. Katy Perry, cantante, celebrity y compositora, nació el 25 de octubre del 1984 en Santa Bárbara, California. En una entrevista del 2010 reveló un secreto oscuro, diciendo que hizo su sueño realidad de ser exitosa y famosa gracias a un pacto con el maligno. Sus primeros discos tenían temática religiosa, ya que nació en una familia tradicional y muy religiosa. Incluso sus padres son pastores evangélicos. Pero esa producción que hizo no le fue bien y ahí fue que decidió hacer el pacto. Sus padres la califican como hija del diablo y pide que recen por ella. Número 9. King Diamond nació en Dinamarca el 14 de junio del 1956. Es músico de black metal. Este músico habla abiertamente y sin problema de que ha realizado pacto con el diablo, lo que le permite tener el poder de las 1000 voces. Número 8. Mick Jagger nació en Dartford, Reino Unido, el 26 de julio del 1943. Cantante, compositor y líder de la famosa banda de rock The Rolling Stones. Muchos nos preguntamos cómo que este hombre y su grupo, a la edad de 80 años, sigue dando brinco en un escenario. Algunas teorías apuntan que esta agrupación hizo un pacto con el diablo a principios de su carrera para llegar a lo más alto de la fama del rock. Muchas de sus producciones musicales están enfocadas abiertamente al príncipe de las tinieblas. Una de las pistas más explícitas de que ellos rendían o rinden tributo al diablo es Simpatía por el Diablo. Aunque causó repudio por grupos religiosos, fue después de esa canción que ellos catapultaron a la fama mundial. Número 7. Lady Gaga nació el 28 de marzo del 1986 en la ciudad de Nueva York. Ella misma cuenta que vendió su alma a las fuerzas oscuras. Dijo: dejé que entraran y debido a eso sufro una degeneración en mi cuerpo por ese pacto satánico que hice con los Illuminati. Incluso lo dice en la serie que ella misma produjo para Netflix. Dice estar muy arrepentida de lo que hizo y pidió a un sacerdote que le hiciera un exorcismo para expulsar toda energía negativa. Número 6. Alice Cooper, nacido bajo el nombre de Vincent Diamond Fournier en Detroit, Michigan, el 4 de febrero del 1948, es cantante de hard rock y heavy metal. Él mismo confiesa que todo empezó en una sección de espiritismo y en esa sección decidió cambiarse el nombre a Alice Cooper en honor a un espíritu de una bruja que fue quemada en la hoguera. Él dice que vendió su alma al diablo a cambio de fama y fortuna. Número 5. Giuseppe Tartini, violinista italiano del siglo XVII, el mejor en su época, compuso la sonata para violín en sol menor, más conocida como el Trino del Diablo o la Sonata del Diablo, considerada como uno de los trabajos más brillantes de Tartini. Él decía que una noche soñó que había hecho un pacto con el diablo y que lo desafió a que tocara algo romántico para él, entregándole su violín, quedando asombrado cuando lo escuchó tocar esa sonata que nunca había oído. Al despertar, intentó copiar las notas que había escuchado en aquella sonata y terminó convirtiéndose en una obra cumbre del violín. Los expertos de la época dicen que era una pieza imposible de ejecutar, ya que hacía falta un sexto dedo para llegarle a esas notas endiabladas. Ese sexto dedo acabó siendo conocido como el dedo del diablo. Número 4. Jimi Hendrix nació el 27 de septiembre del 1942 en Seattle, Washington. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como uno de los músicos más grandes de la historia del rock. A los 15 años tuvo un encuentro con un extraño espectro viviendo en casa de su abuela. Jimmy sale a darle una vuelta en el barrio y se encuentra con un anciano sentado tocando la guitarra de manera magistral. Jimmy se le acerca y el anciano le pone conversación, lo típico: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? El anciano, de nombre Fred, le dice: tú llegarás a lo más alto y será grande y yo estaré ahí viéndote. Cuando se despide,
el viejo saca un pañuelo y se lo entrega diciéndole: tiene que conservarlo para siempre. Jimmy llegó a su casa y comentó lo sucedido. El esposo de su tía lo escuchó y le dijo: Fred es un viejo loco que aparece cada cierto tiempo. Cuando yo tenía tu edad, Fred tocaba en la esquina de mi casa. Nadie sabía de su vida ni nada sobre él. Él solo tocaba la guitarra día tras día. Un buen día Fred no llegó más con su guitarra y nadie más supo de él. Desde aquella vez que se fue, eres la primera persona que vuelve a verlo en décadas. Se dice que Fred tenía un pacto con el diablo y por eso tocaba como tocaba, pero no pudo saldar su cuenta y Satanás se lo llevó. Jimmy no sabía si aquello fue un sueño o una fantasía, pero al meter su mano en el bolsillo, ahí estaba el pañuelo que el anciano le había dado, y lo demás es historia. Jimmy se convierte en un virtuoso de la guitarra, finalmente muere supuestamente por sobredosis el 18 de septiembre de 1970 en Londres, Inglaterra. En su mano izquierda, curioso, atada a su muñeca, un pañuelo con un nombre bordado, y el nombre era Fred, convirtiéndose en otro miembro del Club de los 27. Número 3. Jim Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida. Fue cantautor y poeta célebre, líder de la agrupación The Doors. Morrison personificó la rebelión de la contracultura hippie. Él decía que estaba poseído por el espíritu de un indio y realizaba rituales chamánicos con tribus de los Dakota. Al parecer, en uno de esos rituales hizo una invocación con una entidad de no muy buena onda y le pidió que no quería ser humano. A partir de ese momento se hizo llamar The Lizard King, o el Rey Lagarto. Falleció en París el 3 de julio de 1971 a la edad de los 27 años. Otro miembro del Club de los 27. En su tumba está escrito en griego antiguo: fiel a su propio demonio. Número 2. Bob Dylan, músico, compositor, cantante, poeta, nació el 24 de mayo de 1941, considerado una de las figuras más influyentes en la música popular del siglo XX y principios del XXI. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2016. En una entrevista, él mismo lo confiesa, que hizo un pacto de hierro hace mucho tiempo. El entrevistador le pregunta: ¿y cuál fue ese pacto? Dylan responde: llegar a donde estoy ahora. El entrevistador le dice: ¿puedo preguntarte con quién hiciste ese pacto? La respuesta de Dylan: con el jefe, el comandante en jefe. La próxima pregunta fue: ¿el jefe de esta tierra? La respuesta fue: de esta tierra y de un mundo donde no podemos ver. Número 1. Robert Johnson nació el 8 de mayo del 1911 en Mississippi. Guitarrista, cantautor, compositor, conocido como el Rey Delta Blues. Él no fue un buen guitarrista. Fue abuchado en sus inicios en los bares y clubes donde se presentaba. Esto lo frustró y decidió desaparecer por algún tiempo. Cuando regresó después de un año y medio, se había convertido en un virtuoso de la guitarra. Todos le preguntaban que cómo lo hizo. Él contestaba que había vendido su alma al diablo en un cruce de camino para convertirse en el mejor bluesman de la tierra. La causa de su muerte no está muy clara. Se dicen que fue por envenenamiento por un marido celoso. Otros dicen que fue por neumonía. Johnson fue el primero en el Club de los 27. Bueno, llegamos al final. Espero que le haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos trabajos.